¿Cómo están, queridos amigos? San Juan Pablo II ha sido un papa magno, realmente impresionante para toda la iglesia. Yo les traigo hoy día 9 características de él, para que podamos nosotros imitarlas y valorarlo más, darle gracias a Dios por este don tan grande de Juan Pablo II. Primero de todas, la devoción eucarística. Él tenía un sentido de lo sagrado impresionante. Cuentan que cuando él estaba revistiéndose en la sacristía para la Santa Misa, poniéndose los ornamentos sacerdotales, había un silencio tremendo, porque sabía que se estaba preparando para lo más sagrado que hay, la Santa Misa. Entonces, cuando uno entiende esto, todo cambia. La participación de los fieles, el cómo se celebra la Santa Misa por parte de los sacerdotes, los cantos, los silencios, las respuestas. Todo está orientado en ese sentido de sacralidad. Justamente es sagrado porque es Cristo que está presente como sacerdote, víctima y altar. La segunda característica es la espiritualidad que tenía Juan Pablo II, una espiritualidad seria. Por ejemplo, esto lo marca muy bien. El 26 de marzo del 2000, último día de la peregrinación de Juan Pablo II a Tierra Santa, ya en el jubileo, ¿no?, del 2000, él a los 80 años, con mal de Parkinson, ya estaba dispuesto a irse de vuelta para Roma, o más bien los encargados lo habían puesto ya para irse de vuelta a Roma, pero él durante el almuerzo dijo, no, el Papa no se va de Tierra Santa, no puede irse de Tierra Santa sin ir al Gólgota. Entonces, un gran silencio, un desconcierto en los agentes de seguridad que habían preparado todo ya para su salida al aeropuerto. Y después de un tiempo le dijeron que sí, que estaba todo listo para ir al Gólgota. Él pudo subir las escaleras con mucho esfuerzo, empinadas, y pudo finalmente unirse a Cristo ahí en el lugar de la crucifixión. Porque antes él había estado unido interiormente con Cristo por medio de la oración durante toda su vida. Para poder hacerlo nosotros también tenemos que seguir este ejemplo de espiritualidad seria desde dentro, no simplemente externa, sensible, sino de mucha fe y de purificaciones, para poder así nosotros unirnos a Cristo también cuando Él nos lo pida. La tercera característica es la docilidad al magisterio que tenía Juan Pablo II. En el 83 él presentó el Código de Derecho Canónico y no todos estaban de acuerdo con eso y él lo sabía bien. Entonces cuando terminó se dirigió a los cardenales y obispos y les dijo, delante de ustedes quisiera diseñar un triángulo ideal. Arriba está la Sagrada Escritura, a un lado las actas del Concilio Vaticano II y en el otro el nuevo Código de Derecho Canónico. Si quieren remontarse desde estos dos libros hacia ese vértice supremo de la Sagrada Escritura, deben respetar tanto el magisterio de la Iglesia como todo este patrimonio de sabiduría jurídica, el nuevo Código. En el 92 hizo otra presentación, pero esa vez del Catecismo de la Iglesia Católica, y decía que era uno de los mayores acontecimientos de la historia reciente de la Iglesia, porque es un don precioso que propone fielmente la doctrina cristiana de siempre. Cuarto elemento de Juan Pablo II, buscar la verdad, y esto a través de una filosofía sana. Cuando Juan Pablo II empezó su pontificado, lanzó ese grito en la homilía, no tengáis miedo, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. Cuando tenía la fuerza de un gigante, decía Benedicto XVI, una fuerza que le venía de Dios, para darnos ejemplo en primera persona de no tener miedo. En una palabra, decía Benedicto, San Juan Pablo II ayudó a no tener miedo a la verdad. Solamente buscando la verdad es como puede dar ejemplo de abrir a Cristo la sociedad, la cultura, los sistemas políticos y económicos, haciendo lo que parecía prácticamente imposible, como tumbar el muro de Berlín. ¿Y cómo pudo hacerlo? Porque conocía la realidad. Solamente quien conoce la realidad de las cosas puede actuar bien, con libertad y sin miedo. Y esto lo hacía a través de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que la conocía muy bien. La filosofía que propone la Iglesia para servir de guía en todos los estudios teológicos y filosóficos. Quinta característica, la creatividad apostólica y misionera. Cómo propone a Cristo de una manera infatigable como plenitud de toda cultura. Con cuánta firmeza proclamaba esto de no tener miedo y de mirar a Él, como decían en Chile, porque es el centro y plenitud de la vida del hombre.
en sus 250 viajes apostólicos nunca tuvo miedo de proclamar con firmeza que solo Cristo tiene palabras de vida eterna. La iglesia necesita así misioneros, evangelizadores, catequistas que puedan ser como él, valientes, dispuestos a todo para llevar el evangelio a todas las culturas. Que vayan sin miedo, haciendo caso a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Por eso nosotros no debemos ser esquivos a este mandato de Cristo y, según nuestra propia vocación, seguirlo hasta el final sin miedo, siempre buscando llevar a Cristo a las almas. Sexta característica, la alegría que tenía Juan Pablo II. Joaquín Navarro Valls, el periodista que vivió 22 años muy cerca de este santo, Juan Pablo II, porque era su portavoz, en uno de los testimonios que nos dejó acerca del Papa, decía que era un hombre alegre porque el centro de gravedad de su existencia era Dios. Una alegría tremenda que nace de poseer aquello que se ama. Y nosotros poseemos a Cristo cuando estamos en gracia, Él es nuestro. Entonces, si Cristo es el centro de todo nuestro amor, no podemos más que estar totalmente llenos de gozo y de alegría. Eso es. La séptima es la misericordia que tenía Juan Pablo II. Era un gran devoto de la Divina Misericordia. Y de hecho fue como arzobispo de Cracovia que promovió el estudio de todo lo relacionado a Sor Faustina Kowalska, que finalmente él beatificó en el 93 y la canonizó en el 2000. Había publicado antes Juan Pablo II esta encíclica hermosa, Vive sin Misericordia, acerca de la misericordia divina, en que animaba a los fieles a regresar la mirada al misterio del amor misericordioso de Dios. Porque nos enseña que la misericordia es el límite que Dios le pone al mal en el mundo. Y esto lo dice alguien que vivió en Polonia en medio de la ocupación del régimen nazi, alemán y soviético. Entonces, si queremos nosotros también imitar a este gran santo, debemos imitar a Jesucristo en primer lugar, ¿no? Que fue misericordioso, rico en misericordia. Octavo, la visión providencial que tenía él de toda la vida. Hacía que todas las cosas, entendía así, todas las cosas suceden para el bien de los que aman a Dios, como dicen Romanos. El 13 de mayo de 1981, una fecha inolvidable. Estaba el Papa, se escuchó un disparo y tanto pánico que resonaba entre las columnas de la Plaza San Pedro. Él dijo: la divina providencia me ha salvado milagrosamente de la muerte. En su testamento escribió eso. Aquel que es el único Señor de la vida y de la muerte, él mismo me ha prolongado esta vida. En un cierto modo me la ha dado de nuevo. Desde ese momento mi vida le pertenece incluso más a él. Ese es el testimonio que dejó Juan Pablo II en el curso de toda su vida y que nos anima también a abandonarnos con confianza en la providencia de Dios, en sus brazos, para hacer de nuestras vidas una alabanza incesante a la divina providencia. Estaba convencido de que Dios es el actor principal de la historia humana y que nada escapa a ese influjo providente. Dios hace cooperar todas las cosas para el bien de los que lo aman. Y Juan Pablo II lo amaba. Y nosotros también debemos amar a Jesús. Y finalmente, el 9, Papa Juan Pablo II, al final de su vida, se acercó al balcón para bendecir a todos aquellos que en la Plaza San Pedro lo acompañaban en su enfermedad. Pero esa vez no pudo hablar. Después de dar la bendición, entró de nuevo a su estudio y susurró y escribió Totus Tuus, aquel lema que siempre lo acompañó. Fueron las últimas palabras que escribió. Juan Pablo II, como vicario de Cristo, siguió los pasos del Verbo encarnado poniendo su vida en las manos de aquella, de la Virgen, que formó a nuestro Redentor. Él era todo de María, en la enfermedad y en el sufrimiento. Se hizo todo de ella y ella se hizo todo de él, como enseña San Luis María Griñón de Montfort. Y lo formó porque ella es quien forma a los santos de los últimos tiempos, que serán gigantes, según el mismo San Luis María dice. Todo en San Juan Pablo II es mariano y es un ejemplo, tal vez el más grande de nuestro tiempo, de lo que significa marianizar toda la vida. Ya que nosotros aspiramos a ser verdaderos hijos de María y verdaderos cristianos, debemos hacer que nuestra devoción a la Virgen sea verdadera y en una entrega total a Jesús por medio de María. Porque no se puede hablar de María sin hablar de Jesús, ni de Jesús sin hablar de María. Como el mismo Juan Pablo II entendió durante sus primeros años de sacerdocio. Que Dios los bendiga entonces, que podamos nosotros también dar un culto debido a Juan Pablo II y que podamos imitar sus virtudes, este sentido de lo sagrado,
esta devoción a la Virgen, la visión providencial de la vida, las misericordias que tenía, la alegría puesta en Dios, el deseo infatigable de llevar a las almas a Cristo, buscar la verdad sin temor, anunciarla con mucha docilidad al magisterio. Y todo esto con una espiritualidad muy seria basada en la oración. Dios los bendiga. Que tengan muy feliz fiesta de San Juan Pablo II.